Es que esta presentación es mi hermana Ana Laura Magaloni, que no pudo venir, y yo estamos trabajando en este tema, pero en realidad es el proyecto de ella y es un proyecto conjunto, pero es escrito por Ana Laura y lo voy a presentar por ella. Y se trata sobre la violencia policial y la tortura en México. Y quería empezar con lo que Antonio terminó diciendo, que la violencia florece de la oscuridad, en la oscuridad, ¿no? Y que yo creo que no hay ninguna violencia que esté más oculta que es esta, ¿no? La violencia del Estado, que se hace en los mazmorras y en los sótanos, ¿no? Y parte de la contribución de este estudio no es decir hay tortura en México, porque eso todos lo sabemos, ¿no? En realidad, la tortura ha sido un método de operación institucional de la policía por muchos años. Y además es un arreglo político que existía en México. La policía era el brazo armado del Estado y del PRI. Y se diseñó así para que no tuviera contrapesos, ¿no? Hay muchos casos reportados por Comisión Nacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, o sea, es un tema que se conoce, y yo creo que aquí la contribución es simplemente tratar de arrojar números y tratar de medir la prevalencia de esta práctica institucional. Y entonces los números son básicamente, es aterrorizante. Y mi hermana empezó este proyecto con un grupo de investigadores en el CIDE que pudieron entrar a los penales federales para hacer encuestas a los presos y preguntarles sobre cuál era el proceso por el cual los habían encarcelado y algunas otras factores socioeconómicos de sus vidas, etcétera. Pero lo que es muy importante en este caso es la medición, pues. Entonces les voy a presentar los datos que Ana Laura, mi hermana, publicó, de hecho, estos datos en el periódico. Ella ha trabajado por muchos años el tema de procuración de justicia, y es algo que nos une a ella y a mí en un vínculo como de hermanas, pues, no solo porque las dos nos unimos en este tema, sino porque lo que yo entendí y entiendo de este tema, lo entendí con ella, en un proceso que fue, para mí, me cambió la vida, así como el trabajo en Río me está cambiando. Este proceso fue uno que ella y yo defendimos a una persona que estaba en la cárcel acusada de homicidio. Yo estaba terminando mi tesis doctoral entonces en Harvard con mi profesor Bob Bates, y me tuve que ausentar del proceso de escribir la tesis porque estaba defendiendo este caso con mi hermana. No, lo empezamos a defender antes y yo terminé el proceso ya estando allá en la tesis. Y yo nunca había tenido esa proximidad, ¿no? a los procesos penales y a las cárceles y al drama que se vive cotidianamente en esos espacios en México. Entonces, pues eso es lo que nos une a Ana Laura y a mí en una pasión como común de denuncia y de frustración de la violencia institucional que existe en México, y por parte de la policía en lo particular, pero acá vamos a ver qué es más bien por parte del ejército y las razones por las cuales esto sucede. Y entonces, no me quiero detener en los datos porque tampoco quiero quitarte mucho tiempo, pero sí quiero nada más presentar rápidamente la dimensión del problema de la que estamos hablando. Estos son pues, la edad de los presos que estamos entrevistando. La mayoría son entre 31 y 40 años, y la escolaridad del lado derecho. Es importante señalar que pues los menores tienen oportunidades educativas altas, ¿no? Como universidad, etcétera. La mayor parte de los presos sí llegaron a la secundaria y hasta ahí se quedaron, ¿no? O sea, estos son datos muy importantes para comprender más de lo que está pasando en el país. Y aquí están los datos que a mí me parecen escalofriantes y aterrorizantes. Les preguntan, bueno, durante tu detención, primero la pregunta es, ¿te golpearon? Y estamos analizando dos periodos que eso es antes de la lucha contra las drogas, que se inicia con el presidente Felipe Calderón, y post son
durante más bien, es los que fueron presos durante la época de Calderón. O sea, y lo que estamos aquí tratando de entender, y eso fue original, la idea de mi hermana, era tratar de entender cómo la lucha contra las drogas de alguna forma incentivó y motivó la tortura. Y entonces vemos que hay una altísima incidencia de tortura, 56%, bueno, más bien son golpes aquí, y 66% después de Calderón. Hay un aumento pequeño ahí, pero estamos hablando de una violencia muy generalizada. Y acá abajo preguntaron, bueno, ¿qué tipo de golpes o violencia recibieron los presos? Pues, por ejemplo, es cachetadas, pues, y las bar, ¿cómo se dice en español? La barra azul es antes de Calderón y la rojita es después de Calderón, ¿no? Ya en la etapa de la lucha contra las drogas. Y entonces, pues podemos ver que patadas y cachetadas es 60% de los presos han recibido este tipo de violencia, y así nos vamos viendo con agresión con objetos, quemaduras, toques eléctricos, lesiones por aplastamiento, inmersión en agua, sofocación y asfixia. Le vendaron los ojos, le cubrieron la cabeza, lesiones penetrantes, violencia sexual, etcétera. O sea, hay una lista muy grande de abusos, y en particular nos vamos a enfocar en los que son lo que llamamos como violencia institucionalizada, ¿no? Que estos son, les vamos a definir tortura como aquellos actos de sofocación, asfixia, inmersión en agua, toques eléctricos y quemaduras, que estos son actos de violencia y tortura que realmente requieren un espacio institucional para ser realizados, no solamente son de alguna forma aleatorios o accidentales, que bueno, eso tampoco existe, un golpe no es así, accidental, pero que requieren de un espacio institucional para ser realizados, ¿no? Que te metan en el agua, que te sofoquen, que te lleven a un separo donde esto es lo que puedan hacer. Entonces, esto es los datos, y vemos que de ese tipo de 4 violencias o torturas, los juntamos, antes de Calderón son 37% de los presos, y con Calderón ya son 41%. O sea que no vemos un aumento muy gigante en la época de Calderón, en general, nada más una presencia muy significativa de tortura en general en México, que esto es devastador. Pero lo que sí es muy importante, preguntan en la encuesta quién hizo la detención, y esto es donde ya empezamos a ver cambios muy importantes que en la época de Calderón. Entonces está la policía estatal, la policía militar, la policía judicial, la federal, y luego el ejército, que como yo les decía al principio, Calderón se diferencia mucho de presidentes anteriores, que pone el ejército en las calles para hacer la lucha contra los narcotraficantes. Y ahorita vamos a ver en qué se desata esto. Entonces tenemos que en la barra roja, los militares aumentan de antes estar en 10% de las detenciones, ahora están en 30% de las detenciones. Y acá abajo también nos muestra que antes y después de Calderón la violencia realizada por los militares pasa de 20% a un 80%. O sea que digamos el efecto más gigantesco de la lucha contra, y esta es la tortura, aquí es el uso de tortura definida como estos 4 elementos, asfixia, ¿no? lo que les he dicho, antes y después por cada una de estas autoridades. Y entonces lo que queremos señalar aquí es que es un aumento de 3 veces la acción de tortura por parte del ejército con Calderón y antes de Calderón, ¿no? En las otras autoridades, la Policía Federal también vemos un aumento. Las policías estatales y judiciales no se comportan demasiado diferente, incluso hay menos tortura, pero el ejército se vuelve un instrumento de tortura en la época de Calderón. Okay. Y entonces, estos son los datos que Ana Laura, mi hermana, publicó en el periódico y han desatado mucho debate en México porque sugieren que además la tortura se está utilizando básicamente para aprender, torturar y encarcelar gente que está vendiendo marihuana en las calles o portando marihuana. O sea, básicamente eso es lo que les voy a mostrar. Entonces aquí dice, los delitos contra la salud, porcentajes sentenciados, pues es la mayor parte de los sentenciados en prisiones federales son contra delitos contra la salud. Y luego vamos a ver aquí que vamos a preguntar, les preguntan, bueno, ¿por qué es que te sentenciaron? Y aquí son los datos. Transportar drogas, ven el porcentaje altísimo, 60% antes, y cae a un 30% durante Calderón. Pero lo que aumenta mucho es sentenciados por posesión
de drogas. Ese es el lado de acá, y por vender drogas al menudeo. Y preguntan, ¿cuáles drogas? 61% es marihuana. Entonces, digamos que es una violencia institucional bestial por marihuana, ¿no? Entonces, bueno, esto es las imágenes que nos ha presentado Antonio y lo que nos ha hablado Carlos. Muchísima de la gente está siendo víctima con los que ellos están trabajando, está siendo víctima de esta violencia institucional. Y yo sí me pregunto, bueno, ¿qué hacemos con el Estado mexicano? ¿No? ¿Cómo nos deshacemos del Estado mexicano? ¿Con estas acciones? Y bueno, nada más quería terminar eso y decir que no me dio tiempo de aquí agradecer bien en los créditos. Ana Laura es, como decía, venía ella a presentar este trabajo y estamos ayudándole a hacerle el análisis de los datos, Zaira, que está allá atrás, y yo. Muchísimas gracias.